Muy buenas tardes, estamos de regreso, soy Juan Francisco Miranda y junto a Gabriel Vega y Hernán Ferreira estamos analizando el acontecer político nacional y regional. En el primer bloque hablábamos de lo que ya es un año de esta pandemia, los efectos tanto en la población desde el punto de vista social, económico, y también la proyección de lo que esperamos pronto una recuperación, tanto en primer lugar sanitaria y en segundo lugar económica, y en eso al menos se ve el panorama bastante más claro. Sin embargo, también sabemos que saliendo de esta situación de pandemia, el mundo que creíamos como normal va a dejar de serlo porque hay cambios inevitables que se han producido producto de esta pandemia y uno era el tema del laboral. Y ahí yo le preguntaba a Hernán Ferreira, abogado de la Plaza también, y que está vinculado al mercado laboral, cuál también es su opinión respecto a qué es lo que tuviese dar y hacia dónde pudiese ir un poco el debate o la discusión pública en esta materia como efecto de esta pandemia. Hernán. Bueno, mira, este gobierno fue elegido, el presidente especialmente fue elegido no por una persona que sea especialmente simpática, digamos, ¿eh? Una persona especialmente, siento que incluso más yo me atrevería muy querida, no fue para gestionar, la gente confiaba en que la gestión económica iba a mejorar después de un gobierno de la presidenta Bachelet que no fue bueno, se discutieron temas políticos, pero en lo económico fue un mal gobierno. Y entonces por eso mucha gente se sorprendió, analistas diciendo, pero ¿cómo sale Sebastián Piñera? Acá tenemos un gobierno que quiere ser transformador, el de Bachelet, y sin embargo la gente pidió cambios en la condición económica. Y esto estaba empezando a recuperarse cuando llega los hechos delictuosos, delictuales de octubre del 2019, donde muchos negocios del centro de la ciudad tienen que empezar a cerrar, se empieza a producir cesantía, para algunos era el costo necesario, que la gente se queda sin trabajo, para los revolucionarios y los políticos para algunos políticos era necesario que la gente se queda sin trabajo, total había un bien mayor para ellos, el político, no el económico. Después llega la pandemia, en fin. Y con la vacunación ya masiva, se espera efectivamente una rápida, o por lo menos una más acelerada recuperación económica. Y podemos encontrarnos con que al final de este gobierno, que termina en marzo del próximo año, a despecho de muchos de personas que no quieren que termine, lo va a terminar, en una franca recuperación económica, como tú decías, el precio del cobre alto, con recuperación en niveles de empleo, que es lo que la gente quiere, está pidiendo a gritos. La vacunación va a permitir ir retomando la normalidad. Así que yo creo que así, al día de hoy, porque esto es tan cambiante, digamos, esto cambia, el día de mañana puede haber una variante, ¿cierto? Un coronavirus 20 y ahí no juega el panorama, digamos. En julio puede ser un coronavirus 20, no decimos un COVID-20, y ahí no juega el panorama. Entonces, pero esto va para allá. Chile es uno de los países de Latinoamérica que más, si que no ha sido el más, pero reconocido por el organismo internacional, que más ha gastado en ayudas directas hacia las personas. Que más ha gastado. Y tú te referías a algo respecto de que la gente ha sacado los fondos de su AFP y que efectivamente mucha gente se quedó sin saldo y el Estado va a tener que hacerse cargo, y tú dices, no sé si va a poder hacerse cargo, pero fíjate que ese mismo argumento, o un argumento en ese mismo sentido se usaba hace un mes atrás cuando se decía, mire, el Estado tiene que endeudarse y total después lo paga. No importa, para que si lo pague después no va. Bueno, acá va a pasar algo parecido, ¿cierto? Pero por la gracia de que el Estado se endeuda un poco menos, pero la gente que no va a tener fondos va a tener que el Estado no va a querer otra que una ayuda. O sea, hoy día el Estado está adquiriendo una deuda, de alguna manera, con muchas personas, que van a tener que pagársela, pero sí, con recuperación económica, cuando ya el país se supone esté un poco más estabilizado y esta pesadilla ya vaya pasando o pase definitivamente. Entonces, ha habido un manejo en términos económicos. La verdad, si yo sin ser especialista, sino simplemente ver la realidad, que ha sido admirable. Entre los países que más van a crecer en Latinoamérica, porque a mucha gente le encanta, ¿cierto? Tienen un aire europeo, digamos. Como que se visten de europeo y parece que Chile viviera en Europa. Si Chile no vive en Europa, vive en Latinoamérica. Y decía la noticia, Perú
¿cierto? Va a crecer primero y después Chile. ¿Ah? Esa era la proyección, ¿cierto? Que lo que mayor van a crecer en esta situación de pandemia va a ser Perú, que es curioso, porque ha tenido, algunos países que ha tenido más fallecidos y se ha manejado de hecho tuvo que Chile regalarle oxígeno hace poquitos días atrás a Perú, recién la vacuna le está llegando muy de a poco, en fin. Entonces, Perú primero y Chile, ¿cierto? Entre los países que más rápido va a salir de este problema económico. Porque tiene un gobierno del cual yo he sido crítico, porque tenemos políticos, porque entregó algo que no debía haber entregado, que la ciudadanía no estaba pidiendo, que es la Constitución, pero sin embargo en términos económicos, que fue para lo que fue electo, creo que lo va a hacer bien. Perfecto. ¿Le parece que cambiemos de tema y entremos ya a un tema más político contingente? Dentro de esta semana estamos a puerta ya a menos de un mes de la elección, 3 semanas si no me equivoco y un poquito más. Recordemos que esta elección se vota los días 10 y 11 de abril, son 2 días, inédito también en nuestra historia democrática. 4 elecciones simultáneas de alcalde y concejales, que es un poco la que está más familiarizada, estamos más familiarizados ese tipo de elección. Y en el caso de inédito, primera vez gobernador regional y constituyente. En eso las semanas pasan, las críticas siguen manteniéndose, hasta el día de hoy parece que todavía no aparece el número de los candidatos a concejales, y en una elección donde hay muchos candidatos, pucha que es importante al menos identificar el número para no perderse en la papeleta. En eso vamos a insistir en llamado a la información de elección. Es muy importante que vote, que participe, más cuando en esta elección se va a elegir un órgano colegiado, que en este caso va a ser la Convención Constituyente, que va a redactar una nueva constitución. Una vez terminada esta redacción, recordemos que hay un plebiscito de salida de este proceso, donde todos los chilenos vamos a tener que volver a votar. A diferencia así del plebiscito de entrada del octubre pasado, el plebiscito de salida es obligatorio. Y por lo tanto ahí también hay una distinción o una diferencia. Pero esta semana también, y ha sido un poco la crítica a la franja electoral, y ahí les quería consultar, franja electoral para los constituyentes, pero hemos visto más candidatos presidenciales que constituyentes. Pareciera ser que los candidatos presidenciales se tomaron la campaña de televisión de los constituyentes. Y aquí en Magallanes una noticia también en desarrollo es que Gabriel Boric, actual diputado, habría también lanzado su candidatura presidencial. ¿Qué les parece el proceso en el que estamos? Una pequeña opinión en términos de lo que ha sido esta campaña, particular porque estábamos en fase 2, ahora en fase 3 hay un poco más de libertad, sobre todo los fines de semana, probablemente vamos a ver circular más candidatos con todos sus adherentes promocionando sus candidaturas en espacios públicos, y también ha sido una campaña distinta porque echamos de menos quizás algunos tópicos tradicionales en materia de campaña electoral. ¿Cuál es la opinión, Gabriel, respecto a este proceso? Y tú también como candidato, cuéntanos si ha sido distinta esta campaña en comparación a otras. Quizás esta es tu primera campaña como candidato, pero has participado en otras, por lo tanto sabes que hay diferencia de lo que ha sido este proceso de los otros. Estás en silencio, Gabriel. Activa tu micrófono. Sí, claro, estaba reflexionando en el intertanto entre bloques, mientras les contaba en vivo, señalarlo. Han sido jornadas muy distintas. La jornada que se avecina del 10 y 11 de abril es inédita por los cargos que se van a elegir, porque va a ser en 2 días, en plena pandemia. Entonces, la manera de comunicarnos, de hacer llegar el mensaje, ha tenido que ir cambiando, hemos tenido que ir acomodándonos a la distancia social, un poco al toque de queda, y también a otras situaciones. Por ejemplo, Paloma no he visto de ningún candidato, más que los techos, pero en espacios públicos eso vino cambiando un tiempo atrás. Las reglas del juego en el sistema electoral cambiaron hace poco, previo a todo este cambio de escenario social. Entonces, lo que nos jugamos es bastante. La gente, muchos me he encontrado que no están muy bien informados de todo lo que se vota, así que se agradecen estos espacios también donde uno puede invitar
primero a participar el 10 y el 11 de abril en la elección. Se eligen 4 cosas: gobernadores regionales, por primera vez convencionales constituyentes, quienes por 9 meses o a lo más un año van a escribir la nueva constitución, producto de la victoria del apruebo en el plebiscito pasado. Y los ya tradicionales, las autoridades más cercanas que tienen los vecinos en su comuna, el alcalde y el cuerpo de concejales que acompañará a la gestión municipal, que a propósito inédito, va a durar 3 años y medio, porque el actual duró 4 y medio, producto de la misma pandemia. Muchas veces los partidos políticos tomamos decisiones avalados por ciertas figuras. Yo quiero destacar, por ejemplo, el rol que tuvo Mario Desbordes en el Acuerdo Nacional por la Paz y la Nueva Constitución, cosa que en Renovación Nacional se ha destacado, y lo cual lo terminó poniendo como nuestro candidato presidencial. Y hemos elegido que él sea el rostro de esta campaña y lidere esto y haga como de pivote entre todos los candidatos. Por lo mismo, entiendo que en otros partidos pase lo mismo, los presidenciales sean quienes presentan a los candidatos, más que tomarse la franja. Y lo que me preocupa, sí, es que al encontrarme con sectores de izquierda, principalmente el Frente Amplio, he escuchado 2 argumentos que creo que no le hacen bien al debate. El primero es que hay unos que se descuelgan del acuerdo y dicen: nosotros no participamos de esto, y para nosotros esta convención constituyente no va a ser representativa, 1, y 2, que sienten que van a haber sectores sobre representados por el tema de fórmula y precisamente apuntando a la centro derecha, que logró unidad en su lista, y precisamente por ello pudiesen obtenerse resultados mejores de que a lo menos dentro del sector esperamos. Entonces, ya venir a desacreditar el proceso, me parece que la izquierda está votando el proceso. Ahora yo diría, Gabriel, un contrapunto breve y ligarlo, porque yo creo que hay que reconocer algunos elementos, y yo particularmente lo reconozco. Así como probablemente la conducta de Mario Desbordes, que tú señalabas, ha sido reconocida, también ha sido criticada por un sector también ligado a su sector político. Hay un sector de la derecha que tampoco estuvo de acuerdo con lo que ocurrió en noviembre del año pasado. Lo mismo le ocurre a Gabriel Boric, que también ha tenido críticas de un sector importante del Frente Amplio, el sector más de izquierda, precisamente por haber concurrido esa noche a ese acuerdo más amplio. Y para allá entonces, en eso reconocer que actores tanto como Desbordes, Boric y por cierto otros, en esto también yo lo valoro, de que antes hayan tenido la capacidad de un poco, quizás, no renunciar a sus convicciones, pero entender que la situación que estamos viviendo obligaba a tener un espacio común, y ese espacio común inevitablemente obliga a postergar quizás algunas de las luchas o batallas que se tienen, y el espacio democrático se hace a través de la consulta popular, y en eso yo creo que es mérito y valorable, tanto en el caso de Desbordes, pero por cierto de Gabriel Boric, que ha sido también criticado fuertemente en su sector. Quizás eso ha significado que hoy día, como tú lo señalas, tanto Mario Desbordes como Gabriel Boric estén en una pole position, si se quiere, en términos de candidaturas presidenciales. En eso, Hernán, tú fuiste partidario, por cierto, del rechazo, no estabas de acuerdo, pero ya en eso también reconocer el espíritu democrático de que en esto se participa, se gana, se pierda, pero lo importante es también la participación. De lo que esperas tú del proceso ya en marcha, elegir candidato constituyente y lo que va a ser la convención propiamente tal. ¿Cuál es tu impresión respecto a lo que ha ocurrido en estos ya 4 o 5 meses desde noviembre del año pasado, desde octubre del año pasado? Esto cambia tan rápido, como decía también, todo tan líquido, todo tan cambiante, todo tan... Mira, quiero hacer una reflexión, una acotación nomás, que estuve viendo el otro día una franja franja televisiva. ¿La franja presidencial o la franja de los candidatos a la convención? A los convencionales. Y una, porque a veces parece, yo no recuerdo bien si era de independiente, de izquierda, o era de un partido del pacto, no sé ya cómo se llama, de izquierda. Pero yo decía, ¿cómo alguien que quiere ser constituyente va a poner en su franja, en palabras,
palabras mal escritas, con falta de ortografía. Es una cosa ya que raya lo, imagínate, que quiera alguien que quiera redactar la Constitución, no sea capaz de escribir una palabra correctamente. O sea, ya es una cosa que llega a dar pena en realidad. Como llega a dar pena, fíjate que yo escuché la entrevista que le hicieron en este canal a Gabriel Boris, que la hizo Mimisa el día de ayer, si no me equivoco. Y me llamaron la atención dos cosas, digamos. Una, es reconocerla, es una persona que entusiasma. No hay nada que decir, entusiasma. Pareciera que... Pero claro, pero cuando al poquito andar tú dices que él va de la mano del Partido Comunista, de alguna manera, cierto guiño y abracitos con el Partido Comunista. O sea, una fuerza renovadora se junta de alguna manera con el partido más retrógrado que hay en Occidente, digamos, ¿ah? Tú vas a Europa y la gente, yo no he ido, pero gente que ha vivido allá o que ha estado allá, dice, ¿cómo no entiendo por qué en Chile el Partido Comunista tiene el auge que tiene, cuando ya no están, digamos, no es tema. Cuando el marxismo, ¿cierto?, es considerado una ideología genocida. ¿Ah? En Europa, la Unión Europea lo declaró genocidas a su ideología. Y sin embargo tenemos un Gabriel Boris que no tiene ningún problema, digamos, en abrazar y a ir juntos con esa ideología. Entonces, este entusiasmo juvenil, sí, pero aquí ¿qué está pasando, digamos? Y me llama otra cosa de atención, él dijo, mira... Pero en democracia es legítimo tener distintas posiciones, es una, por cierto, y la gente tendrá que evaluar y, por cierto, definir que se adhiera o no. O sea, si un partido, cualquiera sea, va y se declara con una esvástica, ¿cierto?, tú dirías, está bien, tú dirías eso, está bien que vaya con la esvástica y el partido nazi, nacionalsocialista, y que vaya, total, yo creo que tú estarías quizás primero aclamando. Uh-huh. Porque fíjate que al comunismo, al marxismo y al nacionalsocialismo los puso en el mismo nivel de la Unión Europea, desconocidas, al mismo nivel. Entonces tú no puedes, perdóname, Francisco, no, total, es su opinión, porque los puso al mismo nivel. Entonces, claro, Boris dice, no tiene problemas con ello. Pero si alguien va con cabeza rapada, dirá, no, aquí no, estos son genocidas, bla, bla, bla. Entonces, hay que tener cuidado y la gente tiene que saber estas cosas. Y dijo algo, Gabriel Boris, que lo noté porque me sorprendió cuando lo dijo. Dice que había recorrido la ciudad, ¿cierto? Que cuando viene recorrer la ciudad, ¿hace cuánto tiempo que no había ollas comunes en Punta Arenas? ¿Ah? ¿Hace cuánto tiempo que no había ollas comunes? Y él destacando esto, porque... Y fíjate que, claro, hace tiempo que no había. ¿Y sabes por qué? Porque este sistema económico, que a él no le gusta, ha permitido que en Chile no haya habido ollas comunes como lo está viendo ahora. Porque si hubiese habido ollas comunes hace 5 o 10 años atrás, esto sería normal, la gente diría, oye, otra vez, salgamos de estas ollas comunes. Y sin embargo, lo está destacando porque esto no pasa en la normalidad de Chile. Porque con todo lo imperfecto que ha sido, nos ha llevado a un nivel de Latinoamérica mejor que otros países. Entonces, en sus propias palabras, está reconociendo que lo que se ha hecho en Chile ha sido algo menos malo. Si alguien quiere decir, oye, que menos malo que en otros países, que hemos tenido la capacidad de crecer, que se han cometido errores, pero por supuesto. Pero cuando aquella persona lo único que se dedica en una campaña es a ver el vaso medio vacío, y a nada más, y a llenarlo con esperanzas, porque ni siquiera llenarlo con cosas concretas, con esperanzas, ¿cierto? Entonces, estamos viendo una buena carcasa, bonita, entusiasta, pero cuando tú empiezas a ver más abajo, ves al Partido Comunista, ves al marxismo, ves al socialismo, retrógrado. Entonces uno dice, ¿esto es lo que queremos para Chile? Esa es una reflexión que me quedó a mí de poder haber escuchado a Gabriel Boris. Y es preocupante, pero yo sé que a mucha gente le entusiasma y jóvenes le entusiasma porque quiere ver un Chile distinto. Pero claro, cuando no se ha pelado ni una papa, es fácil ver un Chile distinto. Luego tú has estado pelando el ajo. Cuando tú has vivido calles sin alcantarillados, poblaciones enteras, 30, 40 años, sin alcantarillado, sin nada. Pero cuando otros han vivido, y para terminar, se han desarrollado en sábanas de seda, han viajado a Europa, ¿cierto? Se han educado en los mejores colegios y ven la pobreza desde un libro o desde lo que le cuentan, pero no de lo que han vivido, pues hay que cambia la cosa, pues hay que cambia. Eso. Sí, interesante tu punto de vista, por cierto, pero hay que marcar algunas distinciones de lo que tú señalaste. Efectivamente, es distinta la mirada de
la autocomplacencia, porque en ese sentido yo creo que el ser humano siempre busca más progreso del que está. Yo creo que no hay nadie que sienta que no quiera mejorar. Yo creo que eso es algo inherente a nosotros, querer tener un bienestar mejor, y en eso apelar por algo hubo un estallido social, o por algo también hay cosas, llámale, probablemente no tengamos un consenso en términos de que hubo un estallido o no. En otro programa nosotros hemos debatido, hemos discutido de aquello, pero sí hay cifras que nosotros no hemos podido hacer cargo, y este modelo que tú señalas no se ha podido hacer cargo de la mala distribución del ingreso. Ese es un dato precisamente, si se trata de comparación con organismos internacionales, nosotros tenemos esa mala cifra, y por eso también yo diría que sin desconocer el avance que ha tenido este país efectivamente durante las últimas décadas generado un salto en términos de desarrollo de todo tipo. También hay áreas que ese desarrollo no ha llegado, y ahí es donde existe, por cierto, el desafío y la mirada de hacer las cosas distintas. Por algo todos aspiran a mantener el poder. No hay candidato a una presidencia que no quiera proponer algo para mejorar. Nadie se ha planteado como candidato a la presidente de la República para mantener lo que tiene, mantener la situación que está, sino que todo en términos de reconocer que hay cosas por mejorar. Y en esas cosas por mejorar, Gabriel, en los minutos que nos quedan, ¿cuál crees tú que va a ser el principal elemento de la discusión presidencial de cara a fin de año? Porque ya esta elección está ahí, la de abril, pero no nos olvidemos que en noviembre tenemos una nueva elección donde vamos a escoger presidente o presidenta de Chile y parlamentarios, y en esta región vamos a escoger también a diputados, senadores, consejeros regionales y también, por cierto, presidente de la República. ¿Cuál crees tú en materia presidencial, dado que hemos visto muchos candidatos presidenciales en la franja, va a ser el gran tema que se va a llevar la discusión pública en la próxima elección presidencial? Bueno, inmediatamente después del 11 de abril va a empezar ya la carrera presidencial para primaria. Entiendo que en junio, mayo. Sí, en junio son las primarias, por lo tanto, ya en mayo tienen que estar inscritas las candidaturas para esa primaria presidencial, efectivamente. Claro, ya va a haber carrera nueva que correrse, y con una convención constituyente funcionando. Yo creo que la próxima presidencia de la República es tan gravitante me refiero que igual o más gravitante que la misma convención, porque finalmente va a ser la ratificación o el cambio de timón, pero finalmente va a ser la convención la que ponga las reglas en sus diálogos. No creo que terminemos en un país muy distinto al que estamos. Vamos a tener escrito nuevas cosas necesarias, énfasis nuevos, motores y motivos nuevos, y mayor legitimidad. Así que el rol del próximo presidente o presidenta de la República va a ser un poco apuntando a eso. Lo bueno es que está bien nutrido el mapa, está bien alimentado de distintos sectores, y ya nos vinimos a acostumbrar a esta dinámica de tener primarias que yo creo que le hace bien al sistema democrático, a pesar de que me imagino que en algún instante, por lo concentrado de todo esto, recordemos que vamos a tener plebiscito de salida después, podemos llegar a tener un balotaje en presidencial, también en gobernadores regionales. Entonces el calendario electoral va a estar muy nutrido desde menos de un año a la fecha, y a terminar este año le vamos a haber pedido en más de 4 ocasiones a nuestros vecinos, a los ciudadanos, de concurrir a votar. Entonces, más allá de profundizar en lo que ya he dicho, que son hitos históricos, parece que lo que se juega un poco en la próxima presidencial es qué modelo más o menos estaría apoyando la ciudadanía en cuanto a una visión de país, con este escenario de cambios, con este escenario incierto del resultado de la Convención Constituyente, y es extraño una elección presidencial en medio de un proceso constituyente. Ok. Hernán, en el minuto que nos queda, ¿cuál es el tema
que tú crees que va a estar en el debate presidencial? Si redúcelo a un tema, porque obviamente es múltiple, ¿cuál crees tú que es el más gravitante? Efectivamente, validar el modelo existente, el modelo político, social y económico, o va a ir por un lado más en lo social quizá y no tanto en lo económico. ¿Cuál crees tú que es el eje de lo que vas a tener? Quizá, eso es lo que tú dices, se van a presentar distintos modelos, porque yo creo que a Boris capaz que llegue va a llegar a la primera vuelta, va a llegar a la primera vuelta. Yo creo que él va a querer estar, sus partidos que son como 500 va a querer, lo van a... Así que eso, el tipo modelo de que lo estamos jugando, la FP como algo que está dando vuelta ahí particular, digamos, para mí pareciera. Bien, pues. Gracias, Hernán. Gracias, Gabriel. Un gusto de haber compartido con ustedes. Esto fue Pauta Semanal. Que tengan un buen fin de semana. Y hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presentó Pauta Semanal. Participan Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.